En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: Yo conozco tus obras. Desmenuzaremos versículo por versículo el significado del mensaje a la iglesia en Tiatira. Según Apocalipsis capítulo 2 versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. El Señor mismo elogia a la iglesia de Tiatira y le dice, y como parafraseando: Yo conozco tu trabajo arduo que has hecho por el amor de mi nombre y por mis ovejas, y te has fortalecido y te has mantenido en mi fe, mi amado siervo, mi amada sierva, y conozco el servicio hacia los demás. Y has atendido a los débiles, a los necesitados, a los hambrientos y enfermos, y tu paciencia y espera que has tenido en mí.
yo conozco que tus últimas obras son mucho mejores que las primeras y no has perdido el tiempo, has trabajado, has evangelizado a los perdidos. Aquí tenemos algunas cosas buenas que estaban sucediendo en iglesia. Así que podemos ver que no todo era malo. Y nuestro Señor nos dice en qué consisten. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia. Todas estas características son muy buenas y al parecer Jesús mismo elogia a la iglesia de Tiatira. El amor a servir en la obra y con la fe puesta en Dios y además la perseverancia. Creo que si amamos a Dios, serviremos a su pueblo. Es algo que no podemos evitar y la señal de que amamos queda de manifiesto por nuestro Señor el deseo de servir con amor. Y esto puede dar buenos resultados y beneficios que harán la obra crecer. Entendemos que Dios es el que ejerce de todo el control de lo que se hace y las cosas que saldrán de acuerdo con su propósito divino. Seguiremos adelante y no nos daremos por vencidos. De modo que aquí tenemos a una iglesia en la cual había muchas personas que amaban a Dios y servían mucho y tenían mucha fe en su palabra y además perseveraban para mantener la obra a flote y el movimiento. Y así iban involucrando a más personas de manera que las labores de esta iglesia eran muchas. Y podemos deducirlo por la misma escritura. Se puede decir que la iglesia crecía numéricamente, hablando que cada día se agregaban más miembros. Así es como crece una iglesia trabajando por las almas. Creo y me atrevo a decir que si usted o yo hubiésemos estado viviendo en ese tiempo, o si hubiéramos estado congregados en una iglesia como la de Tiatira, hubiésemos estado profundamente impresionados o admirados al menos por esta iglesia. Aunque más adelante, en los próximos versículos, le da duros reproches, siendo las mismas palabras del Señor Jesús, también en este versículo 19 de Apocalipsis capítulo 2. Da a conocer las características de una iglesia creciente y mencionaremos algunas de ellas. Número 1. Esta era una iglesia siempre ocupada con mucha actividad. Número 2. Los miembros de esta iglesia crecían en fe y en perseverancia. Número 3. Era una iglesia que manifestaba amor por las almas. Número 4. Era una iglesia que tenía el deseo de servir y ayudar con amor al prójimo. Y por último, número 5. Una iglesia muy atractiva por el gran mover de las masas. Podemos ver a una iglesia que manifestaba el don del amor, y es notable porque es uno de los frutos del Espíritu, según Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Es razonable porque es una iglesia de la cual podríamos imitar y admirar. Y además, se podría decir una iglesia digna de imitar por su trabajo, y el crecimiento, perseverancia y proyección. Debe llamar nuestra atención que Cristo, al enviar su mensaje a las 7 iglesias, según se registra en el libro del Apocalipsis, incluye en cada carta la frase «Yo conozco tus obras». Y cabe hacer la pregunta, ¿por qué usa el Señor esta afirmación? Según la enseñanza bíblica, la fe genuina, la profesión verdadera del creyente, se debe mostrar no en palabras o expresiones externas de entusiasmo, sino que la vivencia diaria.
Y a veces cometemos un grave error cuando medimos la espiritualidad de una iglesia basándonos en sus expresiones externas. Recordemos que Dios mira todo en la perspectiva espiritual de cada persona en particular. Digo esto porque a veces cometemos el error de valorar las cosas externas que las internas. Hablando de manera espiritual, porque muy a menudo estas expresiones corresponden a costumbres de cultos donde las emociones son muy manipuladas. Y al dejarnos manipular inconscientemente y no con mucho ánimo, se nos exhorta a que levantemos las manos al cielo y participar activamente en el culto público. Y en la mayoría de los casos, estos movimientos carecen de piedad privada y de santidad. En otras palabras, no se hacen por voluntad sincera. Y a veces son nuestros hechos los que nos muestran la calidad de nuestra fe. La vivencia cristiana debe ser examinada y reexaminada mucho más con frecuencia. Si lo que hacemos es para Dios, o para que seamos vistos por aquellos que han creído que eres una nueva criatura, y de esta manera con el externo haces creer a los demás que realmente amas a Dios. No nos dejemos engañar, y repito una vez más, no te dejes llevar por la apariencia de la gente. Y esto genera la confusión que hay un avivamiento espiritual, o mejor dicho, el mover del Espíritu Santo. Muchas veces en una congregación la emoción de la carne es lo que provoca esta confusión, creyendo que es la manifestación del Espíritu Santo y no lo es. Por eso el Señor le dice al ángel de la iglesia, o al pastor, o al líder de la congregación, que conoce muy bien sus obras y servicio y paciencia, y que las obras superan a las primeras. Es obvio que había un crecimiento hablando de lo físico, empezando por la estructura del edificio o el templo donde se congregan la gente, y además el crecimiento numérico de la iglesia de Tiatira, según Apocalipsis capítulo 2 versículo 19. Y en este tiempo muy peligroso y la influencia de la apostasía que está en su máximo apogeo en estos tiempos, no nos dejemos engañar por las apariencias y las emociones de la carne. Lo único que el Señor quiere asegurar es que un verdadero hijo de Dios nunca caiga de forma definitiva y de manera negativa. Sabemos que miles de los que profesan la fe cristiana, hablando de un pueblo cristiano, el Señor nos advierte a todos conforme a su palabra que debemos cuidarnos de aquellos líderes de ministerios cristianos y además, y lo que el apóstol Pablo advierte, que continúan engañando y siendo engañados, según 2 Timoteo capítulo 3 versículo 13 al 14. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Amén. Y es que en estas cosas debemos ser minuciosos. Si es que realmente amamos a Dios, debemos cuidar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, para no ser objeto de engaños. Y para ayudarnos, podríamos hacernos un autoexamen y evaluar también la clase de cristianismo que nos rodea. O mejor dicho, para ver en qué tipo de congregación usted se congrega. Y además también les sugiero a que nos hagamos las siguientes preguntas que nos ayudarán a evaluar tanto nuestro estado espiritual personal como el de la iglesia en la cual pertenecemos o nos congregamos. Analicemos lo siguiente. Número 1. ¿Sigue creciendo nuestro amor por Cristo? Número 2. ¿Es el mismo de antes? ¿Es mayor que antes o será menor? Número 3. ¿Son las ocupaciones e intereses terrenales más importantes que las cosas eternas?
Número 4. ¿Preferimos ver televisión o navegar en internet que leer la Biblia y orar? Número 5. Hay una marcada diferencia entre la asistencia a las cenas y actividades de entretenimiento en comparación con las reuniones de oración. Número 6. ¿Se ha vuelto necesario organizar actividades innovadoras para lograr que los jóvenes se acerquen a la iglesia? Número 7. ¿Qué porcentaje de miembros asisten al culto de oración? Número 8. ¿Cuál es la visión en cuanto a la administración del dinero? ¿Acumulamos mucho y ofrecemos poco a favor del miembro necesitado? Número 9. ¿Permitimos líderes en la iglesia que tengan los dones espirituales y ejerzan un ministerio o que formen parte del liderazgo? Número 10. ¿Es su congregación unida o jerárquica? Número 11. ¿Vivimos un cristianismo de convicción o de emoción? Número 12. ¿Practicamos lo que predicamos? Número 13. ¿Hacemos el esfuerzo por alcanzar al perdido o al abatido? Número 14. ¿Cuánto tiempo se dedica a la recreación y los pasatiempos en comparación al tiempo dedicado a estudiar la Biblia, orar y ayunar? Número 15. ¿Reverenciamos y tememos ante la presencia de Dios y su palabra? Número 16. ¿El predicador está convencido de lo que predica? Y número 17. ¿Es su líder manipulador o controlador? Si hemos fallado en una o varias de estas preguntas, creo que más de alguno de ustedes, yo tengo mis propias respuestas y también usted debería responder alguna de ellas, hablando sinceramente de forma positiva o negativa. Pero de aquí usted podrá ver el resultado de lo que realmente está pasando en su misma congregación. Porque a veces nuestras actitudes como verdaderos creyentes, por todo lo dicho anteriormente, nos deja en claro que en la iglesia de Tiatira solo era un movimiento donde se predica el entusiasmo, la alegría, el ruido de la gente, aún los gritos de júbilo señalados y enseñados por costumbres, para que la gente descanse y se relaje por algunas horas o minutos. El punto preciso de lo que queremos averiguar es cómo estaba espiritualmente. ¿Qué es lo que el Señor requiere de nosotros? Aunque Él ya tiene puesta la mirada con sus ojos como llama de fuego, al parecer, Cristo no está muy de acuerdo con el ángel de la iglesia en Tiatira. Aunque le dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y si lo parafraseamos, es como si le dijera al pastor, al líder de la congregación: hijo, mira lo que te mando, sé que haces mucho por mi obra, tienes un gran servicio, tienes fe y mucha paciencia, y que las obras que anteriormente hacías superan a las primeras. Y hay un gran creciente número de miembros, pero he visto que las obras que haces no es para agradarme, sino que con tus hechos agradas más a los hombres que a mí. Es tanto el crecimiento de estos creyentes en la iglesia de Tiatira que habían ido más lejos y que habían crecido tanto en cuanto a las cosas que hacían para Dios. A diferencia de otras congregaciones que comienzan con un nivel alto de servicio, con el paso del tiempo al final disminuye. Pero esto no era lo que pasaba en la iglesia de Tiatira. La obra crecía aún más. Y cabe hacer la pregunta, ¿qué le sucede a una iglesia en estas condiciones? A veces la obra puede fallar en muchos aspectos. Aunque los creyentes lleven a cabo un servicio incansable y fructífero que aumenta en lugar de disminuir, aunque el crecimiento era notable y constante,
llega el momento en que la iglesia se encuentra con una debilidad no muy notable. Predicaban la palabra, pero su doctrina carecía de fundamento bíblico y sólido y espiritual. No tenían el discernimiento para lidiar con algunos asuntos relacionados con una mujer. Esta mujer se había infiltrado en la iglesia, y no es que tenga algo el Señor en contra de las mujeres. Y de esta manera había decaído espiritualmente a los siervos y siervas de Dios. Al relacionar la mujer como el foco principal con el tema a la iglesia en Tiatira, hacemos la siguiente observación. La mujer hace un papel muy importante en la iglesia. La Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que existieron mujeres que fueron usadas por Dios, y en el Nuevo Testamento también. En los años cuando Jesús vino a la tierra, también hubo mujeres piadosas que dispusieron su tiempo para seguirle y servirle. Notamos que el servicio era genuino, sin ningún interés de tipo carnal. Estas mujeres vieron en Jesús la esperanza de una fe que se había perdido. Tal vez no fue la solución a la infinidad de problemas que podrían haber experimentado a lo largo de sus vidas. Sin embargo, al tener ese encuentro con Jesús, sin lugar a dudas sus vidas cambiaron para siempre. Cabe aclarar que la mujer en la Biblia hizo un papel muy importante y que tuvieron grandes privilegios que cambiaron el mundo para siempre. No todo era malo, como ya lo hemos mencionado en el mensaje anterior. Y me gustaría destacar algunas actitudes de mujeres de la Biblia que todo cristiano debería imitar. Y haremos un homenaje especial para aquellas mujeres que realmente amaron a Dios y se destacaron por su servicio. Y para desarrollar el tema analizamos lo siguiente. Número 1. La humildad de María, la madre de Jesús. María fue elegida entre muchas mujeres para ser la madre del Salvador del mundo. Tal vez eso pudiera haber llevado a su corazón cierto orgullo o cierta altivez. Ella, sin embargo, dijo algo que todos necesitaríamos decir diariamente a Dios. Y está escrito en San Lucas capítulo 1, versículo 46 al 48. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Amén. Número 2. La valentía de María Magdalena para superar el pasado. La Biblia dice que María Magdalena era una endemoniada y Jesús expulsó de ella 7 demonios, según San Lucas capítulo 8 versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Amén. Los cristianos sabemos que en una liberación a veces el aspecto de una mujer endemoniada es grotesco. Por su forma de actuar y de vestir, no podríamos saber con exactitud cómo fue esa liberación o cómo esta mujer vivía en aquella época y a qué se dedicaba. La Biblia no nos da detalles del pasado de esta mujer. Sin embargo, ciertamente no fue un pasado que agradara a Dios. Ella, no obstante, tuvo el valor de superar su pasado negro y ser una gran sierva del Señor Jesús. Ella es mencionada siempre en compañía de los discípulos y fue la primera en saber y en creer en la resurrección de Jesucristo. Según San Mateo capítulo 28 versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amén. Y fue una mujer que mostró una superación inigualable, un verdadero retrato de transformación que Dios opera en las vidas de las personas.
y todo sea para la gloria de Dios. Número 3. La mujer samaritana. Este es un caso muy especial y en particular, hablando personalmente, es algo que una mujer necesita ahora en estos tiempos. Es tener un encuentro real con el Señor. Pese a su condición, el Señor lo espera con un gran abrazo. Por ejemplo, la mujer samaritana, como todos saben, tuvo un gran encuentro con Jesús cerca de un pozo donde fue a buscar agua. Jesús le revela los errores que ella había cometido en el pasado y además en el presente. Y le dijo algo muy poderoso e impactante que sorprendió su corazón. ¿Y cuál fue el resultado de esta palabra de conocimiento de Jesús? Y ella, al estar frente a Jesús, al reconocer sus palabras, el fervor misionero se apoderó en el corazón de esta mujer. Y esto es lo que llevó a las palabras de Jesús a su pueblo, que no lo conocía, según San Juan capítulo 4, versículo 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad, y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Amén, gloria al Señor. Ella pudo haberse enojado en ese momento por haber Jesús descubierto su corazón. En pocas palabras, descubierto su pecado, porque ya había tenido 5 maridos. Sin embargo, fue una de las mujeres que evangelizó a un pueblo y convirtió al Señor. Por ejemplo, número 4, la mujer virtuosa de Proverbios. En los últimos versículos del capítulo 31 del libro de Proverbios están dedicados a alabar el carácter de una mujer que no tiene nombre, pero que bien podría ser alguna de las grandes mujeres de Dios que existieron y existen en nuestros tiempos. Esa mujer presenta virtudes en el cuidado de la familia, del marido, de los hijos y la forma honesta y dedicada con la que trabaja, el ejemplo que da al prójimo y la forma sabia con la que vive su vida, etc. Y para finalizar, siempre observamos en el mismo capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 19, donde dice: yo conozco tus obras. Tiene que ver mucho con la posición del ángel de la iglesia en Tiatira en cuanto a la obra de Dios. Recordemos que, según dice el Señor, reconoce la obra, su servicio y la paciencia que ha tenido, y aunque haya hecho las obras más grandes que las que hacía antes, esto no significa que Jesús tolerará lo que el mismo ángel permite. Que la mujer Jezabel seduzca y enseñe a los siervos y siervas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pues esto lo daremos a conocer con más detalle en las próximas audiciones. Les animo a que escuchen la continuidad del próximo tema titulado Las artimañas de Jezabel, que será una serie de mensajes relacionados con ella. De esta manera usted comprenderá que, así como en la antigüedad, pueda que influya mucho en la actualidad en la iglesia. Es maravilloso, hablando especialmente del servicio de la mujer en la obra, como lo hemos detallado anteriormente. Sin embargo, encontramos a un Jesús que reprocha duramente y que no tolerará a la falsa profetisa Jezabel en sus atrios, y que ha descubierto como la autora principal de los hechos que han ocurrido dentro de la congregación, hablando específicamente a la iglesia de Tiatira. Y que también, si en este tiempo nos pusiéramos a analizar ¿cuántas congregaciones estarán en la misma condición espiritual tan desaprobada por Cristo? Y la respuesta lo detallaremos más adelante. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar de Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final.
Espero usted se haya gozado el mensaje. Hoy ha conocido que este es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el arrebatamiento de la iglesia y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.